El Extrabase presenta a la dama del béisbol, Mari Montes, por La Goma. Una presentación de Juega en Línea, juegaenlinea.com. En esta entrega hablaremos del béisbol en tiempos de guerra. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial el 6 de abril de 1917, el béisbol era el gran pasatiempo nacional. Vivía un momento brillante con jugadores que habían hecho más atractivo el juego. Ty Cobb, Joe Jackson o Babe Ruth, por citar algunos. Destaca un artículo de Wendy Maloney para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El esfuerzo nacional masivo para formar un ejército y movilizar el apoyo público para la guerra tocó casi todos los aspectos de la sociedad estadounidense, incluido el béisbol. Los jugadores y equipos de las grandes ligas dieron apoyo abriendo estadios para eventos benéficos relacionados con la guerra y participando en campañas de bonos para recaudar dinero para asistir a las tropas americanas. Christy Mathewson, el lanzador de los Gigantes de Nueva York, ayudó a vender más de $100,000 en bonos en un solo día. Según las crónicas de la época, el béisbol se convirtió además en una manera de levantar la moral de los combatientes. De hecho, en una publicación del Harrisburg Telegraph de agosto de 1918, el ejército estadounidense creó 77 campos de béisbol en Francia. A los soldados les gusta jugar pelota, solo que no hay suficientes. Se cree que se jugaban decenas de duelos todos los días entre las tropas. En el artículo de Maloney se lee: en mayo de 1918, la División de Servicio Selectivo emitió la regla de trabajo o lucha, que establecía que para el 1 de julio, todos los hombres en edad de servicio militar que no estuvieran involucrados en un trabajo útil podrían ser llevados ante la Junta de Reclutamiento y obligados a participar en el trabajo de guerra o servicio militar. La regulación llegó a incluir profesionales de servicios tales como ascensoristas o porteros, así como aquellos involucrados en juegos y deportes. El secretario de Guerra, Newton D. Baker, inicialmente adoptó la línea dura de que el béisbol no era esencial y debía cerrarse, pero luego suavizó su postura y permitió que la temporada de 1918 terminara en septiembre en lugar de julio. El historiador Jim Leakey, autor del libro Del Dugout a las Trincheras, el béisbol durante la Gran Guerra, aproximadamente el 38% de los jugadores activos de las grandes ligas sirvieron, y varios de ellos murieron en acción o por una enfermedad adquirida durante la guerra. Eddie Grant, ex tercera base de Filadelfia y Cincinnati, murió en la ofensiva de Moss Argonne, durante la cual lideró a las tropas en búsqueda del famoso batallón perdido. Otros jugadores que perdieron la vida en acción sirviendo en Francia fueron Tom Burr y Bon Troy. Ralph Sharman falleció ahogado en un entrenamiento en Alabama, Larry Chappell y Harry Glenn contagiados de gripe española, New Halladay por neumonía, Harry Chapman a causa de heridas en Missouri, y también cuentan a 3 de la Negro League: Ted Kimbrough, Norman Triplett y Pearl Webster, por enfermedades contraídas durante los días que prestaron servicio. Los entonces futuros miembros del Salón de la Fama, Christy Mathewson y Ty Cobb, trabajaron en el Servicio de Guerra Química del Ejército de Estados Unidos. Mathewson sufrió exposición a gases durante un ejercicio de entrenamiento que dejó sus pulmones permanentemente debilitados. Murió de tuberculosis en 1925. George Sisler estuvo en el Servicio de Guerra Química, pero no sirvió en el extranjero. Los jugadores notables que perdieron un tiempo de juego considerable debido al servicio militar en la Primera Guerra Mundial fueron Grover Cleveland Alexander, Red Faber, Judd Wilson y Harry Hillman, todos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.
Varios jugadores también trabajaron en industrias relacionadas con la guerra, en particular en acerías y astilleros, y como resultado también perdieron tiempo de juego, según destaca Baseball Reference. La mayoría de los jugadores que sirvieron en el extranjero volvieron a casa durante el invierno de 1918 y 1919. Ese año, en las grandes ligas, comenzaron las temporadas más cortas, en abril. Publicó The New York Times en enero de 1919. El béisbol está entre los soldados. Desde que se firmó el armisticio, han hablado de nada más que el juego. Los dueños de las grandes ligas hicieron todo lo posible para recuperar sus pérdidas de la campaña abreviada por la guerra. Cuando terminó la temporada el 1 de septiembre, dejaron libres a todos los jugadores y luego los volvieron a firmar para la temporada de 1919. Esta medida que tomaron en conjunto les permitió ahorrar unos $200,000 en salarios. Nuevamente encontramos al béisbol ligado a la historia de Estados Unidos. Tal vez uno de los lazos más significativos tiene que ver con un hecho ocurrido en aquellos tiempos. El 5 de septiembre de 1918, en el entre-inning del primer juego de la Serie Mundial, una banda presente en el Comiskey Park, escenario del clásico de otoño entre Cachorros de Chicago y Medias Rojas de Boston, improvisó una interpretación de la canción The Star Spangled Banner. En ese momento, el tercera base de los Medias Rojas, Fred Thomas, oficial de la Marina, se cuadró en saludo de honor a la bandera. El resto de los jugadores lo siguieron, mirando al pabellón con las manos en sus corazones. Los fanáticos hicieron lo mismo, y mientras se escuchaban los acordes finales, entonaron la letra. En cada uno de los 6 juegos de aquella Serie Mundial se escuchó la canción que ya se había vuelto popular. The Star Spangled Banner fue un poema escrito en 1814 por Francis Scott Key en homenaje a la bandera que quedó de pie después del bombardeo de los británicos al fuerte McHenry en Baltimore, Maryland, la noche del 13 de septiembre, durante la guerra de 1812. La primera vez que se escuchó como canción fue el 15 de mayo de 1862 en el Union Grounds de Brooklyn, Nueva York, en un juego de béisbol que incluía un concierto. En 1931, el Congreso de los Estados Unidos de América decretó la canción patriótica como himno de los Estados Unidos para los aficionados al béisbol. Ya lo era. Por la Goma se despide. Hasta la próxima historia por encima del promedio. Una presentación de Juega en Línea. juegaenlinea.com